Tener una buena pegada en el boxeo es tener gran adelanto frente al rival. Bien dicen los expertos que de un pegador se puede esperar cualquier cosa aún en su peor momento. Ya cuando un hombre pierde el poder de puños en sus brazos, ahí sí se le puede decir que es mejor que se vaya del boxeo. Pero para este hombre las cosas fueron diferentes. Toda su carrera como deportista lo acompañó una buena pegada. Esto lo llevaría a ser incluido en el puesto número 26 de los 100 mejores pegadores de toda la historia por la revista The Ring. La defensa no era su gran virtud, pero pegarle a su rival y dejarlo sin opciones era su plus. Sus números de 42 victorias y 39 por nocaut hablan por sí solos. Este hombre, después de que cayera al piso, era más peligroso cuando se levantaba. Era de esos hombres que una caída antes lo motivaban para salir adelante. En la cúspide de su carrera deportiva se enfrentaría contra una máquina de puños, un mexicano que venía arrollando y uno de los boxeadores más importantes que ha regalado la República Mexicana. Encuentros inolvidables para los que les gusta el boxeo. Así que bienvenidos a la historia de uno de los pegadores más importantes que ha regalado Estados Unidos. Él es el Pequeño Rojo, o más conocido como Danny López. Chamaco tan joven, puede pelear tan brillante. Boxearlo así, con rapidez, sin quedarse en las cuerdas y sobre todo con inteligencia. Danny López nació el 6 de julio de 1952, esto en los Estados Unidos. Tenía una mezcla racial muy interesante. Sus abuelos eran indios Ute, pero también en su familia había ascendencia mexicana e irlandesa, esta última predominando más en sus rasgos faciales. Tuvo una infancia muy difícil, pues fue acogido en varios lugares de paso, hasta que finalmente encontró un lugar en el sur de California. Lo del boxeo no era ajeno a su vida personal, ya que un hermano suyo llamado Ernie López era peleador en la categoría peso welter. A los 19 años Danny López ya estaba listo para pelear en el boxeo profesional, así que empezó su camino como profesional el 27 de mayo de 1971, noqueando a Steve Hall. Empezó una racha ganadora que lo llevó a extenderse en 23 victorias, la mayoría de ellas ganadas por nocaut. Hasta este momento cada pelea sería un escalón para llegar al título mundial, pero se enfrentaría contra un duro compatriota suyo, esto en 1974. El rival sería Bobby Chacón. Ese día contra Bobby Chacón perdería su primera pelea, esto en el round número 9, perdiendo por nocaut. Thomas watching it. He is about ready to stop the fight. He is stopping the fight. Danny López demostraba que tenía que mejorar muchas cosas en su defensa, pero la mano dura, la bomba en la mano la tenía aún latente, aunque fue difícil superar este año del 74 y del 75, en donde de 4 peleas perdió 3 encuentros. López aún estaba muy joven y tenía mucha fuerza todavía para pelear. Este momento de crisis simplemente era un paso que tenía que superar, y lo superó empezando una racha de victorias, esta contra Chucho Castillo. Ese día ganó por nocaut en 1975, así como le ganó a 3 mexicanos más en las siguientes 3 peleas. La más importante de ellas fue contra Rubén Olivares en diciembre de 1975, en donde la leyenda mexicana se enfrentaría contra Danny López, dos hombres que más tarde pasarían a hacer historia, aunque para este momento del 75 aún estaban escribiendo su récord. La pelea fue impresionante y fue muy buen encuentro, que solamente duró 7 rounds. Primero en caer fue Danny López, después Olivares y nuevamente lo depositaron a Olivares. Danny López cayó al suelo, pero él siempre se levantaba con ganas de acabar a su rival. Parecía ser que caer al suelo para Danny López era la estimulación que necesitaba para demostrar que él todavía estaba vivo. 2 caídas de Olivares. Una de Danny López, vuelve Olivares a caer, tremendo gancho de derecha. Contra Rubén Olivares pasó exactamente lo mismo, pues le ganaría al mexicano en el round número 7, después de que López había caído en rounds anteriores al suelo. Cualquier pegador, después de que esté parado en el ring, puede solucionar la pelea de un solo golpe. El mexicano caía bajo los puños del peleador estadounidense y ya sobrepasaba los 10 mexicanos derrotados por Danny López.
En 1976 completaba 32 encuentros. Seguía demostrando que su pegada era una cosa fenomenal, así que le llegó la oportunidad por el título mundial, esta vez peso pluma de la CMB. Era una pelea muy complicada que tenía que ir hasta África para pelear contra Davey Cote. Pelear por ese título peso pluma fue un infierno para él, pues lo primero que le ocurrió fue que su manager no fue a la pelea porque se encontraba enfermo y lamentablemente días más tarde perdería la vida por cosas que aún no son claras. Danny López fue casi solo a pelear en Ghana y allí le tocó hospedarse en uno de los peores hoteles que existían en el momento. La alimentación no fue la mejor, ni siquiera había agua potable. Contra todos los pronósticos, Danny López terminaría dándole una golpiza a Cote, aunque el ganés aguantó toda la pelea, perdiendo el encuentro por paliza frente a López. Ese día se convirtió en campeón pluma de la CMB. Hizo 2 peleas más no por el título y empezó a defenderlo contra José Torres el mexicano. En 1977, Danny López ganó la pelea, como también la revancha contra Davey Cote, terminando en victoria, como también le ganó a José de Paula en 1978. En ese año del 78 se enfrentó contra Juan Álvarez. El argentino iría a los Estados Unidos para intentar quitarle el título a Danny López e hizo un primer round excepcional, pues terminó tirando al suelo a Danny López. Pero ya sabemos cómo terminan las peleas cuando López cae al suelo de primero. Para el segundo round, López salió con toda y de un solo golpe dejó al argentino tirado en el suelo. Una pelea que duró solamente 2 rounds y una vez quedaba demostrado que había que tenerle respeto a la pegada de Danny López. Ese mismo año defendió el título contra Fred Clemente, ganando por nocaut, y el año siguiente contra el español Roberto Castañón, ganándole también por nocaut en el segundo round. Ese día se llevó el título vacante peso pluma de ring y siguió defendiendo su título contra Mike Ayala, a quien le ganó en el round número 15. También defendió el título contra José Cava, y para 1979, con 8 años de carrera como profesional, Danny López se encontraba en la cúspide de su carrera deportiva. Eran 8 defensas del título y en todas salió victorioso después de noquear a cada uno de sus rivales. En la cúspide de su brillante recorrido, en 1980, se tenía que enfrentar nada más y nada menos que contra el talentoso y estupendo boxeador Salvador Sánchez. El brillante peleador mexicano tenía un récord de 35 peleas, 33 victorias, 1 derrota y 1 empate, y era su primera oportunidad de conseguir un título mundial. No se enfrentaría contra cualquiera, pues Danny López para ese momento tenía 45 peleas, de ellas 42 victorias, 39 por nocaut. Pero aquí el mexicano demostraría lo que era realmente. La pelea pactada para 15 rounds el 2 de febrero de 1980, esto en los Estados Unidos, fue una pelea de toma y dame, pero quien más dio fue Salvador Sánchez. Con la pegada de Danny López no pudo hacerle mayor daño a Sal Sánchez, pues el mexicano tenía mayores habilidades que Danny López, y eso se fue demostrando poco a poco, hasta que en el round número 13 terminó con victoria para Salvador Sánchez. Era sorprendente que le quitara el título al hombre que venía aplastando a los 8 rivales anteriores que quisieron arrebatarle el cinturón. ¿Cómo un chamaco tan joven puede pelear tan brillante? Bueno, yo creo que es a base de preparación, de inteligencia y sobre todo de la buena administración que mi licenciado y todo el equipo que me respalda. Salvador Sánchez defendió su título contra Rubén Castillo y posteriormente vino la revancha contra Danny López. Pero la cosa fue complicada y realmente imposible para el norteamericano, pues en el round número 14 terminó noqueado nuevamente por Salvador Sánchez.
Oh, and there Lopez is the champion, and that is all. Well, at 105. Con esta victoria, Sal Sánchez ratificaba que el título era suyo y Danny López se daba cuenta que sus puños fueron insuficientes contra Salvador Sánchez. Danny López coronaba como campeón mundial a Salvador Sánchez, trasladándole la distintiva corona de plumas que siempre había tenido Danny López en sus peleas. El hecho se convirtió también en algo simbólico, pues Sal Sánchez se quedaría como el rey de la división y Danny López se tendría que retirar del boxeo. Sal Sánchez retiró a un hombre de solamente 28 años después de darle golpes por 27 rounds en 2 peleas diferentes. Fue insuperable para López esta derrota y se fue del boxeo, volviendo 12 años después intentando pelear como antes, pero no fue capaz, lo que no le quita a Danny López que fue un gran peleador, retirándose del boxeo con 48 peleas, de ellas 42 victorias, 39 por nocaut, el puesto número 26 en los mayores pegadores en la historia del boxeo. Hoy en día Danny López goza de buena salud y está pensionado después de haber trabajado muchos años como albañil en los Estados Unidos. Si te gustó esta historia, suscríbete para vernos en el siguiente encuentro, si Dios nos presta la vida. Bye.